¿cómo celebran ustedes la Navidad? ¿No les preguntan a ustedes? Oye, ustedes ahora que son cristianos, ¿cómo celebran la Navidad? Entonces, bueno, ¿recordamos el nacimiento de Jesús? Claro que sí, lo recordamos en esta época, sí, y cualquier día del año, ¿verdad? Es bueno, pero pues ahora sí que esa es parte de la idea. A veces hay personas que son así como antinavidad, ¿no? Y bueno, nosotros en la congregación no somos muy dados a promover la Navidad como iglesia, aunque sí tenemos algunas actividades, pero sí creemos que son épocas muy especiales donde podemos estar en familia, reconciliarnos incluso con familia, ¿verdad? Y todo eso. Y bueno, yo quería nada más animarlos, ¿verdad? A que la próxima semana pueden invitar a otras personas y puedan ver cómo celebramos precisamente esta época. Muy bien. ¿Los muchachos de secundaria tienen clase? No, ¿verdad? No hay clases hoy. Ok, muy bien. Vamos a orar y vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Señor, queremos darte gracias en esta hora, en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso con nosotros y podemos adorarte, cantarte, exaltarte, bendecirte. Te pedimos que bendigas nuestras vidas y nuestros corazones y este tiempo. Nos ponemos en tus brazos, Señor Jesús, y declaramos que tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza. Habla nuestras vidas, Señor. Necesitamos hoy más de ti, Señor, más de tu palabra, de tu dirección. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿A usted le ha salido alguna vez una afta abajo de la lengua? ¿Sí? A mí me salió una. Entonces, y hace que me duela. Entonces, mientras predico van a suceder una de dos cosas. La primera es que me duela tanto y que termine pronto. Está bien, ¿verdad? Nos vayamos temprano. O la otra, que de tanto estar predicando se me quite el dolor y no termine nunca, ¿verdad? De predicar. Pero bueno, bueno, es que yo tuve la culpa porque me puse un calentón así de esos eléctricos ahí junto a mi sillón del escritorio, ahí lo puse y lo estuve saliendo y lo tenía ahí porque tenía frío y ya cuando lo apagué ya tenía ahí esa cosa. Pero bueno, ni hablar. Goliat debe caer. ¿Sí o no? Diga conmigo, Goliat debe caer. Otra vez. Bien, qué bueno que todavía no se les entume la lengua. Espero que no se les entuman, como decía yo ayer, el cerebro. Pero eso todavía. Pero si se les entumen los oídos, ahora sí ya, valió, ¿verdad? Porque pues ya no entró nada, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y bueno, antes de esto quiero contarles un chiste, el chiste del momento. Algunos ya me lo escucharon, pero me dijo el pastor, vuelvo a contar, dice, cuéntalo en todos lados. Bueno, no sé si ya lo conté aquí. Que fueron de cacería un pastor, un médico y un abogado. Un pastor, un médico y un abogado. Fueron de cacería. Entonces, cuando andaban en el bosque, salió un venado y los tres le dispararon al venado y el venado murió, pero solamente una de las 3 balas le pegó al venado. Y fueron, ¿verdad?, a ver quién, pues estaban ahí, entonces estaban discutiendo el pastor, el médico y el abogado de quién era, ¿verdad?, la bala que había matado al venado. Y entonces, no se ponían de acuerdo, trajeron al guardabosques, el guardabosques empezó a examinar el animal y todo eso, y dice, definitivamente la bala que mató al venado fue la bala del pastor. Y los otros 2, el médico le dijo, ¿pero por qué? ¿Cómo sabes eso? Porque la bala entró por un oído y le salió por el otro. ¿Sí le entiende, verdad?
Ok, a ver si no se nos sale por el otro lado, ¿no? Ok, déjame decirte que Goliat debe caer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Goliat debe caer. Esa es la serie que estamos tratando hoy, tema número 2. Si vas a enfrentar al gigante, reconoce primero quién es el verdadero gigante. Tienes que reconocer y saber quién es el verdadero gigante, o el verdadero gigante al que tú tienes que enfrentar. Vamos a leer la Biblia, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, y luego ya nos vamos a ir al capítulo 17, donde viene la historia de cuando David mató al gigante Goliat. Al gigante Goliat, el verdadero gigante. Dice en el capítulo 16, versículo número 1. Voy a leer del 16:1 a el 6, al versículo 6. Y dice así la escritura: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te mostraré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl, el rey, lo supiera, me mataría. Pues claro. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio. Y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. O sea que en otras palabras, no lo anuncies, solamente di que vas a ofrecer el sacrificio, invitas a Isaí, invitas a sus hijos, y ahí te voy a decir a quién vas a ungir. Es lo que está diciendo el Señor, o le está diciendo Dios a Samuel. Ahí te voy a decir a quién. Verso 4. E hizo pues Samuel como le dijo el Señor, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Qué chistoso, ¿verdad? Le tenían miedo al viejito Samuel, ya era grande, y le tenían un miedo. También el rey le tenía miedo, aunque también Samuel le tenía miedo. Todos se tenían miedo, qué chistoso. Pero bueno, era el juego de los miedosos, ¿sí? Y entonces dice aquí: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando Samuel a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. O sea, el sacrificio de la becerra que iban a sacrificar en honor a Dios. Y luego dice en el versículo número 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. O sea, Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Pero no fue así. La historia termina donde Samuel unge a David como el rey. Ahora, solamente para poder entender 2 o 3 cosas sobre esto, quiero decirles lo siguiente. En este capítulo 16, Samuel unge a David, tiene 17 años de edad. También sucede en el capítulo 17 lo de el enfrentamiento contra Goliat. David tiene 17 años de edad. Pero David, fíjate bien, el que se convirtió en el rey, David, no llegó a ser el rey de Israel hasta que tenía 30 años. Súmele o réstele cuántos años pasaron de cuando lo unge a cuando sube al trono. 13 años. 13 años. ¿Y qué pasó en esos 13 años? Puros problemas, puras mortificaciones. Yo creo que David debe haber dicho: mejor ni le entro como rey, si todavía no soy el rey y me traen, pero lo traían persiguiendo, lo perseguía el rey Saúl, porque el rey Saúl sabía quién era su sucesor y lo quería matar.
Pero como Saúl era medio extraño y era medio bipolar, era maníaco, depresivo, obsesivo, compulsivo, esquizoide, catatónico, no, nada más era bipolar, ¿verdad? Maníaco, depresivo. A veces estaba muy, muy eufórico y luego después pasaba una terrible depresión que había que traerle a alguien que le cantara, y eso lo hacía el rey David, o David, ¿verdad? El cantor, para espantarle los malos espíritus y todo eso. ¿No? Interesante, ¿no? Porque los problemas que tenían aquellos son los mismos problemas que tenemos nosotros en la actualidad. La depresión, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, ahí está, nada más para darles una idea, ¿no? Así a grosso modo. Ahora, en el capítulo 17, ¿cómo se llamaba el primero de los hijos de Isaí que aparece allí y que le dice, ¿será este? ¿Cómo se llamaba? Eliab, diga conmigo, Eliab, no se te olvide. Ahora, en el capítulo 17 voy a leer el versículo número 20 en adelante. Dice así el versículo número 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como su padre Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía al orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, ¿cómo se llamaba el paladín? Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, o sea, los retaba, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Había que ver cómo estaba la hija. Era fellita, por cierto. ¿A poco era fea? No, esta sí era bonita. La otra, la hermana, era fea. Bueno, hay que leer toda la historia, ¿verdad? Merab y Mical eran las hijas del rey. Y bueno, pues él ofreció la bonita, pero entregó la fellita. Así dice la Biblia. Bueno, no dice fellita, ¿verdad? Dice que tenían nomás los ojos bonitos. Lo demás, quién sabe. Pero bueno, dice la palabra de Dios, que le iba a dar su hija y lo eximirá de tributos de la casa de su padre en Israel. No pagar más impuestos. Esa es una buena noticia, ¿o no? Y algunos, yo ni pago impuestos. ¿Cómo no? Todo mundo paga impuestos. Todos. Si no, yo ni tengo negocio, a mí me dan el gasto en la casa, yo no pago impuestos. ¿Y el 16% del IVA qué? ¿A poco te lo perdonan ahí en la tienda cuando vas? No, te lo incluyen. Ah, caray. Yo pensé que yo no pagaba impuestos, todos pagan impuestos. Pero bueno, aquí dice que no ibas a pagar más impuestos. Y luego dice en el versículo número 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, ojo, oyéndole hablar Eliab, otra vez aparece el Eliab. ¿Quién era Eliab? Aquel al que Samuel pensó que iba a ser el ungido. Y no. Pero aquí está otra vez Eliab. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, su hermano menor, y dijo, ¿para qué has descendido acá?
¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, no más de curioso, ¿no? David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Esa es la respuesta que hacen los hijos más pequeños, ¿no? Cuando todos acusan o sea, el patrón acusa al empleado, el empleado a la esposa al hijo mayor, el hijo mayor al de en medio, el de en medio al más chico, y el más chico, como dice, pues ¿qué hice? ¿Verdad? Y si no tiene perro, pues no haya ni quien patear, ¿verdad? Pero si tiene perro, patea al perro, el perro persigue al gato, el gato al ratón, el ratón a la cucaracha al zancudo, y el zancudo ¿a quién? A nosotros. Regresa el zancudo y nos picotea a nosotros, ¿no? Pero qué cosa. Ay, ¿qué prefieres, ser ratón o zancudo? Bueno, lo único que yo sé es que el ratón tiene miedo, pero el zancudo no. ¿Se ha fijado que los zancudos pican al que sea? Pero los ratones no se le acercan a cualquier gato. Pero a un zancudo no le importa si es un toro, un elefante o un Goliat. Pero ya me estoy adelantando para el mensaje del próximo domingo. Pero la cuestión es que dice aquí, pregunta, pues ¿y ahora qué hice? ¿Qué he hecho yo ahora? Pregunta David. ¿No es esto mero hablar? Nomás estás de ¿qué? Pues de bocón, ¿verdad? Y ya se apartó de ellos, ¿no? Y los dejó ahí, se apartó de él hacia otros y volvió a preguntar y todo eso. Bueno, y ya está aquí nada más, porque yo quiero hablar acerca del verdadero gigante que tenemos que vencer. La personalidad humana es fascinante. Yo mencioné algunos de los problemas que tenemos en la vida. Por ejemplo, ya mencioné que a veces somos bipolares. Bipolar es el término más diplomático para decir cuando una persona es obsesivo, compulsivo y maníaco depresivo, o en otras palabras, que estás entre la parte que está la gente muy arriba, muy eufórica, pero luego pasa, ¿verdad?, a la enfermedad de la depresión, ¿no? Entonces va de un lado a otro. Esa es la bipolaridad, que por cierto hay muchas personas, incluso cristianas, que tienen estos problemas, y nosotros les recomendamos que si Dios les sana, dé testimonio, y si Dios no le ha sanado, vaya con el doctor, ¿verdad? Con el doctor para que le ayude, porque hay bastante ayuda en eso. Aunque también, y creo que más importante es, si tú andas ahora sí que del tingo al tango, de un lado a otro por la bipolaridad, pues afiánzate del Creador, afiánzate de Dios, y tendrás mayor estabilidad. Pero tenemos muchos problemas. Tenemos que reconocer que tenemos o nos metemos en más problemas de lo que somos capaces de salir. O sea, yo no sé si tú te pones a pensar y a visualizar tu vida cuando tú tomas decisiones, si vas a poder salir de tus problemas, de tus broncas en las que tú estás. Pero sí es una buena idea que cuando tú tomas decisiones, es posible que te estás metiendo en un problema del que difícilmente puedas salir, o que se te va a dificultar salir. Claro, tú le vas a pedir a Dios que te ayude, y Dios te puede ayudar, pero se te vuelve complicada la vida. A veces nos metemos en cosas que no debimos habernos metido, ¿verdad? En situaciones que no visualizamos eso, pero nosotros nos metemos en los problemas. Por otro lado, tenemos que reconocer que hay personas malas que dicen que te aman, pero no es cierto. Yo sé que algunos, o quizás muchos, han sido víctimas de las decisiones equivocadas de otros, llevándonos
al desastre. Y son personas que dicen que nos aman. ¿Les es familiar esto? Luchando por ser felices, equilibrados y amados, y las personas que nos aman nos amenazan con sus malas decisiones y nos perjudican con sus malas decisiones. Por ejemplo, hablemos un poquito de la traición. La traición es una acción de una persona de hacer algo quizás porque no lo pensó, porque si lo hubiera pensado posiblemente no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero que finalmente traicionó a alguien más. Por ejemplo, puede traicionar la confianza de su propia familia. Posiblemente traicionó la confianza de su jefe, de su patrón, ¿verdad? Que a final de cuentas dice que lo aprecia, que está agradecida con su trabajo, ¿verdad? Pero lo traiciona. O que también el esposo o la esposa que caen en una infidelidad, traicionan a su esposo o a su esposa. La traición, ¿verdad?, está en las manos de personas que nos aman. Recuérdalo eso. O sea, a ti no te va a traicionar un vecino que tú no conoces, ni el taxista que, no sé, ¿verdad?, te llevas al salir de aquí o lo que sea. No, te va a traicionar una persona, ¿verdad?, que se dice ser, que te ama. Y por eso la traición es como enterrarle una daga a una persona, ¿verdad?, y luego remover la daga, ¿verdad? Porque así es la traición cuando viene de una persona que dice que nos ama. Esa es otra de las fuentes de nuestros problemas. Una fuente más es cuando nos ocurren cosas que vienen de personas que no nos conocen. Por lo menos estas son otras, ¿verdad?, diferentes, no es la traición. Pero, por ejemplo, no nos aman, ni nos odian, ni nos conocen, pero quieren algo de nosotros. Como el ladrón que roba afuera del cajero automático. No te conoce, tampoco está interesado en tu condición, no sabe de dónde sacaste el dinero, no sabe lo que te costó, no sabe que a lo mejor es para medicina, no sabe que tienes a tu mamá enferma de cáncer en el hospital, no sabe que ese dinero es para llevarle comida a tus hijos, no lo sabe y no le importa. Tampoco te va a preguntar tu estado civil, si eres soltero, casada, divorciado. No te va a pedir tu celular para hacerte una invitación, ¿verdad? A algún cafecito, ¿verdad? O a una fiestecita. Simplemente se acerca, quiere algo de ti, te lo va a robar. Un violador que abusa de niños o niñas. El secuestrador que quiere el dinero de la familia. El narcotraficante que vende droga a los jóvenes solo por negocio. O sea, no tiene una relación con ellos, solamente les vende droga por negocio. El productor de pornografía que envenena el alma y destruye matrimonios solo por dinero. No está interesado en la educación sexual de los niños y adolescentes de nuestro país, solamente quiere dinero. Y es una fuente de desgracia, todas estas cosas. Hay personas de nuestra congregación cuyos familiares, incluso familiares muy cercanos, como sus hijos, han sido asesinados por equivocación. Quizás alguno dirá, bueno, pero es que andaba mal, decimos nosotros, ¿verdad?, dice la gente. No lo sé. Quizás sí, debía haberse juntado con otras personas, pero no era sobre él. Una concuña, ex concuñada mía, andaba paseándose con su novio después de que se divorció de su esposo y la tomaron presa y la metieron a la cárcel en Fresnillo, Zacatecas, y yo fui a verla para saludarla, a ver cómo estaba. Y pues era terrible la situación, ¿verdad?, porque ella no era narcotraficante.
En esos 6 meses que estuvo en la cárcel, su hijo mayor, que era el nieto mayor de toda la familia de mi esposa, se suicida con una sobredosis de droga. ¡Qué cosa tan terrible! Pero ella estaba en la cárcel por causa de un amigo que era narcotraficante, pero ella o no se daba cuenta, o no quería saber, o no preguntó. Finalmente, una fuente más de nuestras desgracias y de nuestros problemas, nos encontramos como en una especie de fuego cruzado de dos enemigos que se han venido peleando desde hace siglos y milenios y aún desde la eternidad: Dios y el diablo. Uno quiere lo mejor para nosotros y el otro quiere lo peor para nosotros. Usted sabe quién es quién. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero el diablo, que es ladrón, que vino para matar, hurtar y destruir, él quiere lo peor de nosotros. O sea que encima de tus problemas en los que te metes, o los problemas que te meten tus seres queridos, o los problemas que te meten los desconocidos, todavía tienes un enemigo que se llama el diablo y que va a descargar su ira que tiene contra Dios sobre ti. Ahora dirá alguno: no, pues mejor me voy de aquí, de con Dios, ¿verdad? Ya no voy a tener nada que ver con Dios, ¿verdad? Ese es un ataque de ese diablo. ¿Sí me explico? O sea, no, ya me voy, ya no quiero saber nada, ¿verdad? Y el diablo te está atacando y está diciendo: sí, vete de aquí. Allá afuera es más tranquilo. Tú no tenías tantos problemas desde que llegaste a Jesucristo. No, hombre, siempre los tuviste. Lo que pasa es que no te dabas cuenta. El diablo te traía sobre ti. A veces hay personas que creen que la vida cristiana tiene más problemas que no ser cristiano, pero no es cierto. Yo lo veo de la siguiente manera: es como si tú tuvieras una pared blanca, totalmente blanca, y agarras lodo, ¿verdad? Así, lodo en tu mano, y la arrojas hacia la pared, pues entonces va a quedar la mancha de lodo allí, y se va a ver a 20 kilómetros, ¿verdad? Se va a ver lejos, ¿verdad? La mancha en todo blanco. Entonces, cuando uno se hace cristiano y Cristo limpia nuestros pecados, algo malo nos pasa y esa es nuestra visión que tenemos. Pero antes de conocer a Cristo, nuestra vida era puro lodo, más lodo, no se nota la diferencia. ¿Sí me explico? Siempre ha sido así. Pero la gente luego, ¿verdad?, piensa que desde que se hicieron cristianos, no, desde que nos hicimos cristianos nos dimos cuenta, primero, de lodazal en el que estábamos, y segundo, de nuestro enemigo común, que siempre fue nuestro enemigo, pero no lo sabíamos, hasta que llegamos a Cristo y nos dice el apóstol Pablo: protéjanse con la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, caray, entonces el diablo nos acecha. Sí, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra fuerzas malignas que son espirituales, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Nuestra lucha es contra ellos. Por lo tanto, y el propósito de este mensaje es: si vas a enfrentar al gigante, debes saber quién es tu verdadero enemigo. Eliab no es el gigante a vencer. ¿Quién era Eliab? Hermano mayor de David. Llega David y se encuentra con el hermano mayor, y el hermano mayor despotrica contra él, le suelta una andanada de ofensas y de sentimientos que él tenía. Yo sospecho que Eliab le traía coraje a su hermano menor. Le corroía la envidia, la frustración, la desilusión. Se fue a la guerra
Su hermano menor por lo menos no lo iba a ver, se iba a quedar allá cuidando las ovejas de su padre Isaí, pero que se lo encuentra. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Con quién prefieres encontrarte? ¿Con un gigante que está acostadote y se levanta cada día a decirte un montón de cosas, ¿verdad? Y tú estás allá atrás de la barrera como los toros, ¿verdad? O que tu hermano mayor te tenga un resentimiento por años. ¿Cómo la ves? Ya no sabe ni uno qué escoger, ¿verdad? Es Eliab el que reprende a David cuando llega a la batalla. La ira de Eliab se encendió contra David y lo acusa de ser irresponsable, de soberbia y de malicia. Pero David no se detiene en ese gigante, como muchos de nosotros empezamos a patear de alguna manera, digamos, metafórica, ¿verdad? Alegórica. Empezamos a patear al gigante que pensamos que es el gigante y ese no es el gigante. Tenemos que entender cuál es el verdadero gigante. Y David dice, ese nomás estás ahora sí que de hocicón, ¿verdad? Nomás hablando, ¿verdad? Ese es puro mero hablar. ¿Cómo creen que se haya quedado el Eliab? Pues peor. O sea, si estaba que se lo llevaba el tren en medio de una situación de mucha tensión allí por causa de la guerra contra los filisteos, la vergüenza de que nadie podía enfrentarse a Goliat, y llega el chamaco, ¿verdad?, de David y dice que nadie lo va a enfrentar, y que se enoja el Eliab, se le vino el perro encima, ¿no? Y entonces, ¿verdad?, lo quiere morder, pero David no permitió que eso sucediera. Porque David tenía puesta su mirada, desde que lo supo, y que fue antes, tenía puesta su mirada en el gigante. No en Eliab, sino en Goliat. ¿Contra quién diriges tu lucha? ¿Contra quién te peleas todos los días? ¿Quién es tu gigante? ¿Te encuentras peleando una batalla que lo único que hace esa batalla es desgastar tus fuerzas y al final del día sigues derrotado? ¿Duermes con una sonrisa o duermes con una lágrima al final del día? ¿Vas a la cama todavía con el dolor del estómago porque te hicieron tripas, ¿verdad? Trizas las tripas de los corajes, ¿verdad? Traes un nudo todavía, refunfuñando y aunque veas el noticiero y veas tu novela favorita, no, y peor si andan, le hacen a tu personaje favorito algo, ¿verdad? Sale peor la cosa. O duermes con una sonrisa, con una satisfacción de decir, este día derroté al verdadero gigante. ¿Eres de los que persiguen gigantes ficticios? ¿Tienes delirio de persecución? ¿Eres paranoico o paranoica? Vi una entrevista que le hicieron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fueron 2 horas de entrevista, larga la entrevista. Un periodista español, y me llamó la atención. El periodista fue muy astuto en dirigir la conversación. Pero al final, ya como casi para terminar, le dijo, le he preguntado, señor presidente, ¿qué opina de lo que se dice de usted y de los estándares que lo han calificado y esto y lo otro? Y le dijeron, ¿cuáles eran esos estándares? Y usted
a todos los ha desacreditado. No hay uno solo. No hay uno solo. Le tiró a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está unida con Donald Trump para matarme. Le tiró al de Caritas Internacional, que se dedican a ayudar a la gente, también es de la Iglesia Católica, ¿verdad? No, es que esos cuates nomás andan por el dinero. Le tiró a, hay una organización que califica la corrupción en los países, que tiene que ver con la integridad y con todas estas cosas, también se lo echó, ¿verdad? O sea, nadie está bien, todo mundo, ¿verdad? Está mal, menos ellos. Y luego, hace poquito acaba de decir que hay una confabulación entre alguien de Venezuela con el presidente del Brasil, el nuevo presidente, para matarlo. Bueno, eso ya lo venía también su antecesor, pero a final de cuentas podemos ver una persona paranoica. Ahora, ¿contra quién diriges tu lucha? ¿Estás reprendiendo gigantes ficticios? La propuesta de Goliat debe caer es que Jesús lo va a vencer. Entonces Jesucristo va a vencer los gigantes verdaderos y te va a usar a ti mismo para vencerlos. Pero no puedes confundir a tu libertador, porque tú, pensando que tu esposo es tu enemigo, o tu esposa es tu enemiga, o tus hijos son tus enemigos, o la iglesia es tu enemigo, o el gobierno, o el nuevo gobierno, o el partido político, lo que sea, son tus enemigos, te la pasas, ¿verdad?, confundiendo al maestro que te quiere ayudar para salir adelante, pero tú estás confundiéndolo. No, Señor, mira, déjame decirte, realmente mis problemas financieros, la culpa las tiene Salinas de Gortari. O mi papá, que fue un borracho que no me dio oportunidades para estudiar. Y el maestro que lo sabe todo, que tiene ojos que todo lo ven, ¿sabes qué va a hacer? Va a decir, no es cierto, eres un flojo, perezoso, y le echas la culpa a todo mundo y a tu papá también. Nosotros necesitamos descubrir los gigantes que Jesús quiere derrotar. No es la pobreza la que debes apedrear, sino a tu pereza. No sé por qué, yo creo que el diablo quiere ponernos en pobreza. Y a veces hay que reprender ese espíritu del diablo que quiere llevarte a la pobreza. Pero algunas veces andamos apedreando la pobreza, pensando que es el gigante, cuando debemos nosotros apedrear la pereza. La pobreza es una consecuencia del gigante que traemos adentro y que tenemos que vencer, que se llama flojera, pereza. No son los desacuerdos en tu casa los que debes combatir, sino tu soberbia y falta de humildad. Porque no quieres perder ninguna pelea y te peleas y discutes y te defiendes como gato boca arriba, ¿verdad? Y entonces dicen, no, es que tú no me amas, terminas hasta llorando, ¿verdad? Es que tú no me amas. Calmados. A veces es nuestra arrogancia, nuestra falta de humildad lo que realmente está acabando nuestras vidas. No son los desacuerdos, tampoco los problemas familiares son los que tú debes apedrear. Lo que debes combatir, y que Jesús te va a ayudar, es tu inseguridad personal. Eso es lo que va a suceder. A veces hay problemas familiares porque el esposo o la esposa
son sumamente celosos. Y entonces le echan la culpa precisamente a su esposo o a su esposa. Y andan apedreando los problemas, ¿verdad? En lugar de decirle a Jesús: ayúdame, Señor, porque traigo un gigante encima que me aplasta, que se llama la inseguridad personal. Porque los celos salen y surgen de nuestra inseguridad personal. No son ese gigante en el que tú piensas que nadie te quiere, que nadie te ama, que porque eres pobre o porque eres feo, que sí lo eres, o porque eres naco, ¿verdad? Nadie te va a querer, ¿verdad? O porque no tienes estudios, o porque eres una persona muy apocada. No, tu gigante es tu pesimismo. Todo lo ves oscuro. Duermes con lentes oscuros y te levantas con lentes oscuros. Toda tu vida es tu pesimismo. No, pues esto no va a funcionar, y además pues nadie me quiere, yo no tengo oportunidades y esto nunca va a resultar. ¿Sí me está entendiendo? Y reprendemos el espíritu de rechazo, ¿verdad? Espíritu de rechazo, les vamos en la mañana temprano. Este día nadie me va a rechazar. Espíritu de rechazo, te reprendo. Y ya nomás alguien te levanta así como que te mira así de arriba para abajo y le andas quemando la casa, le renuncias, haces un montón de cosas. Tu problema, el gigante, está en ti. Y Jesús lo quiere derrotar. ¿Ok? ¿Quieres que Jesús baje del cielo para matar a tu patrón? Pues no, ¿verdad que no? No. Los que más se rieron es que no había pensado en esa oración, pastor, sería una buena oración. Señor, ven y mata a mi patrón, ¿verdad? Y los que más se entristecieron es porque son patrones. No es la falta de aceptación lo que debes enfrentar, sino tu incredulidad. Ya lo mencioné, es que nadie me acepta como soy. Dios te ama, Dios te acepta como eres. Dios quiere tener una relación contigo, pero tú no lo crees. Por lo tanto, tu problema es tu incredulidad, tu gigante es tu falta de fe. Si Dios dice que te ama, ¿por qué andas mendigando amores humanos de personas que te rechazan y te patean? Mejor cree en lo que Dios dice, que Él te ama. No es el internet ni el cable lo que debes destruir. No son las computadoras, no es la televisión. Hace muchos años una persona creía que el gigante que teníamos que vencer era la televisión, porque le quitaba a los cristianos tiempo para estar con Dios y para ir a la iglesia y todas esas cosas. Y un día en un campo aquí en una colonia en San Luis Potosí, allá por el anillo periférico, su gran victoria del pastor era llevar a todos los hermanos de su pequeña congregación a ese lugar y quemar sus televisiones públicamente. No es la televisión, la computadora lo que debes destruir, es tu lujuria, tu gigante que debes destruir. Es la lujuria, esa desmedida y no controlado deseo sexual que te lleva a la perversión, al consumo de la pornografía, a la promiscuidad sexual, al adulterio, a la fornicación, hasta la violación. Eso es lo que Jesús quiere vencer
¿Ayuda a quitar el internet de la casa? Sí, sí ayuda, hágalo. Sí le va a ayudar. Pero Jesús quiere vencer el gigante de la lujuria en ti. No son las críticas a las que tú te debes de enfrentar y debes defenderte. No, no son esas críticas. Porque a la gente no le gusta que lo critiquen, porque es sumamente sensible, o sea, sentimentalista, o sea, chillón. Es chillón. Le hacen algo, hablan algo mal de él y hace un escándalo. ¿Sabes por qué? Porque tiene un gigante adentro, en su corazón, que es una alta sensibilidad. Quizás porque se siente menospreciado, porque alguien lo hirió, porque no lo quieren, como ya lo mencioné, por feo o por naco o por lo que sea. Pero ese no es el gigante, no son las críticas a las que tú te tienes que defender. Si alguien hace un chisme de ti y andas persiguiendo al chismoso para matarlo, nunca lo vas a lograr. El chisme, fíjate bien, dura mientras tú seas muy sensible. Mientras a ti te afecta, el chisme va a estar allí. Y no te preocupes, si no lo vences ese sentimentalismo y ese grado tan alto de sentirse, ¿verdad? No te preocupes, eso alimenta el chisme. No es la boca desbocada del bocón. Salió bien, ¿verdad? No es la boca desbocada del bocón que dice chismes lo que te va a afectar más. Hay gente que dice, voy a partirle el hocico a ese bocón porque anda diciendo cosas. ¿Y qué? ¿Se lo rompes y se acabó? ¿Le das una cachetada, una bofetada a tu hijo en la boca porque eso lo va a calmar? No, se va a recuperar y va a seguir hablando, porque el diablo sabe que tu problema está en ti y tu gigante no ha sido vencido. No es la iglesia ni los cristianos de los que debes defenderte, sino del verdadero enemigo que se llama Satanás. No son la falta de oportunidades para progresar lo que debemos apedrear, sino tu mediocridad. No son los que dices que te hacen enojar, que son tus gigantes, sino tu ira es lo que debes vencer. 10 gigantes que debemos vencer: la pereza, la soberbia, la inseguridad, el pesimismo, la incredulidad, la lujuria, el sentimentalismo, a Satanás, la mediocridad y la ira. De estas 10, 9 están en ti. Y la 10ª que no está en ti, ¿cuál es? La que está atrás de ti. El diablo que te persigue todo el tiempo, tratando de destruirte, y que tú debes enfrentarlo. Quiero decirles que a pesar de todos esos gigantes, si tú crees en lo que estamos aprendiendo a vencer, ¿verdad? Entonces los días de tus gigantes están contados. ¿Cómo Jesús vence a los gigantes? Si vamos a enfrentarnos a los gigantes, nosotros tenemos que seguir el primer principio, el que se compartió la semana pasada. Tienes que llevar contigo al verdadero mata gigantes, a Jesús. Y la segunda, reconoce cuál es tu verdadero gigante. ¿Cómo Jesús vence a los gigantes? Si yo llevo a Jesús conmigo y yo voy con Él, entonces Jesús va a vencer a los gigantes mientras nosotros nos sometamos a Él. Escuchemos su voz, seguir la dirección de Dios en nuestras vidas,
no la dirección de tu lujuria, de tu mediocridad, de tu pesimismo, de tu incredulidad, sino tienes que seguir la dirección de Dios. Si tú quieres vencer a los gigantes y ver cómo Jesús vence a los gigantes, tú deberás obedecer la palabra de Dios. Y número 5, tú debes ser valiente. Ese es el tema para la siguiente semana. ¿Cuál es la mejor actitud para enfrentar los gigantes? Si vas a enfrentar a los gigantes, número 1, lleva al matagigantes contigo. Y número 2, tienes que reconocer cuál es el verdadero gigante. Porque de 10 que mencioné, 9 pueden estar en nosotros. Así como estás sentado, yo quiero invitarte a orar. Cierra tus ojos un momentito. Señor, venimos delante de ti para darte gracias. Gracias porque tú nos revelas hoy cuáles son los gigantes que verdaderamente tenemos que enfrentarnos. Perdónanos, Señor, cuando hemos pateado, rechazado, apedreado a gigantes equivocados, que no nos llevan a ninguna otra cosa sino seguir derrotados cada día. Porque si no derrotamos al gigante, el gigante que es, terminaremos destruyendo nuestra propia vida y nuestra propia familia y nuestra relación contigo. Y eso no queremos, Señor, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra gente y personas. Ayúdanos, oh Dios, a enfrentarnos al gigante con la mano tuya, Señor, de la mano tuya, Padre Celestial. Jesús, ayúdanos a derrotar esos gigantes de pesimismo, de incredulidad, de mediocridad.